Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Buscaré por aquí. Bien. Un asesino en serie de Texas permanece 11 años sin ser descubierto. La policía identifica a un sospechoso, pero el caso debe salir de la basura. Los investigadores esperan que las nuevas técnicas forenses puedan establecer una relación entre los asesinatos y ponerle fin a la ola de violencia. En California, una persona desaparecida lleva a la policía hasta el cementerio secreto de una casa de huéspedes de Sacramento. Un sospechoso poco probable es el centro de atención de la investigación del asesinato múltiple. ¿Podrá la ciencia ayudar a desenmascarar al asesino que se oculta tras un rostro benévolo? Los investigadores de homicidios descubren que las cosas no son siempre lo que parecen. Pistas aparentemente insignificantes pueden mostrar un patrón y poner a la policía tras un asesino cuya compulsión es matar de nuevo. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Matar de nuevo. Estoy segura. La mañana del 21 de diciembre de 1984 en Wichita Falls, Texas, Lisa Boone regresó a su casa luego de trabajar en un hospital local y se dio cuenta de que no podía entrar. Lisa le pidió a la casera que abriera la puerta de su apartamento. Le había dado las llaves a Terry Sims, una amiga y compañera que se había quedado a pasar la noche. Terry. Pero Terry no contestaba. Terry. Adentro, las mujeres descubrieron que el apartamento había sido desmantelado. Lisa llamó a Terry, pero nadie le contestó. Debe haber habido una pelea. Terry. La casera vio sangre en el piso y siguió el rastro. Conducía al cuerpo de Terry Sims. Los oficiales del Departamento de Policía de Wichita Falls acudieron al lugar. Encontraron muerta a la mujer de 20 años en el piso del baño. Estaba desnuda, excepto por los calcetines. Tenía las manos atadas a la espalda. La policía revisó la escena en busca de alguna pista que pudiera identificar al asesino. Tomaron muestras de sangre. Aquí está todo. Un par de tenis blancas con los cordones aún atados y un uniforme de enfermera. Hoy lo intentaré nuevamente. Llévese esto, detective. Sí, señor. También recogieron un cubrecamas y unas sábanas manchadas de sangre. En la estación de policía, Lisa les dijo a los detectives que ella y Terry Sims dejaron juntas el hospital luego de trabajar en el turno de 3 a 11. Ella explicó que también era estudiante de la Universidad de Midwestern State y que al día siguiente tenía un examen. La dejé en su casa y me marché. Terry se quedaría a dormir en el apartamento de Lisa para ayudarla a estudiar por la mañana. ¿A qué hora fue? Pero Lisa dijo que esa noche faltaba personal en el hospital y que se ofreció para trabajar un turno extra. De acuerdo. Adiós. Dejó a su amiga en el apartamento a las 12:30. Le dio sus llaves a Terry y regresó a trabajar. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Lisa le dijo a la policía que había vuelto a la casa alrededor de las 7 de la mañana y llamó a su puerta. No tenía idea de quién podría haber asesinado a su amiga. Se realizó una autopsia a Terry Sims y la causa de su muerte se determinó como puñaladas múltiples en el pecho y la espalda. Aunque no había rastros de violación forzada, se recogieron pruebas biológicas del cuerpo de la víctima. Disculpe, detective, aquí hay alguien. De acuerdo. La mayoría de las víctimas conocen a sus asesinos. Entonces la policía de Wichita Falls comenzó a interrogar a familiares y amigos de Terry Sims.
¿Sabe algo de ella? Rápidamente centraron su atención en su exnovio. Él negó haber estado involucrado. Hace 6 o 7 semanas. Los investigadores tenían pocas pruebas contra él, pero tenían una nueva herramienta forense en su arsenal. En 1984, la identificación por ADN recién comenzaba y podía vincular potencialmente a un asesino con su crimen mediante las pruebas dejadas en el lugar de los hechos. Pero para realizar las pruebas se necesitaban más evidencias. Esperando que las muestras recogidas en el caso de Terry Sims pudieran identificar a su asesino, la policía las envió al laboratorio de análisis genético de Dallas. Pero las esperanzas pronto se desvanecieron. No había material suficiente para una prueba de ADN. Sin pruebas físicas que relacionaran a un sospechoso con el asesinato, la investigación se detuvo y el caso quedó sin resolver. El 15 de febrero de 1985, 2 meses después de que Terry Sims fuera asesinada, el empleado de una compañía eléctrica trabajaba con un transformador justo fuera de los límites de la ciudad de Wichita Falls. Hizo un hallazgo macabro. Se tropezó con el cuerpo de una mujer. Llamó al servicio de emergencias. ¿Cómo está, señor? Las autoridades del Departamento de Policía del Condado de Archer llegaron al lugar. En el bosque encontraron a la víctima. Cerca del lugar recogieron una chaqueta de cuero, un uniforme de enfermera manchado de sangre y un par de tenis con los cordones aún atados. Al investigar en la base de datos de la policía, se encontró a una persona desaparecida con las mismas características de la víctima. Una autopsia confirmó su identidad como la de Toni Gibbs, una enfermera de 23 años de Wichita Falls, reportada perdida por su hermano un mes antes. Los patólogos determinaron que murió apuñalada en el pecho y en el abdomen. Se recogieron pruebas biológicas del cuerpo de la víctima. Los investigadores del condado de Archer tenían varios sospechosos. Pronto centraron su atención en un hombre llamado Danny Wayne Loughlin. Era la última persona que había sido vista con Toni Gibbs. También había sido sospechoso de violación en Kansas City, Missouri, hacía menos de un año. Loughlin negó haber asesinado a Toni Gibbs, pero 3 pruebas poligráficas distintas sugerían que era un engaño. Por pedido de los investigadores, les dio muestras de sangre y cabellos para que analizaran su ADN. Aunque los resultados no eran convincentes, la policía creyó tener al hombre correcto. Loughlin fue a juicio por el asesinato de Toni Gibbs. El jurado no pudo llegar a un veredicto. Se anuló el juicio. Loughlin nunca volvió a ser enjuiciado. El caso Gibbs siguió abierto. Vino desde Houston. Muy bien. El 10 de octubre de 1985, un trabajador de mantenimiento estaba cortando el césped junto a una carretera del estado de Wichita. Entre la maleza, descubrió el cuerpo de una mujer. Llamó al departamento de policía de Wichita. Cuando llegaron las autoridades, hallaron el cuerpo de una mujer desnuda, excepto por un calcetín. No había pistas de la identidad de la víctima. La policía registró la zona aledaña y descubrió su ropa. También encontraron un par de tenis con los cordones atados. Se realizó una autopsia, pero el grado de la descomposición hizo difícil determinar de qué había muerto la mujer. Basado en las pruebas disponibles, sin embargo, el médico forense determinó que la causa de su muerte se debió a una violencia homicida indeterminada.
Las autoridades del condado de Wichita determinaron que la descripción de la víctima coincidía con la de una mujer que había desaparecido hacía un mes. Fue identificada como Ellen Blau, de 21 años. El sospechoso. Siéntese. Interrogaron a 2 sospechosos que habían estado con ella la última noche que fue vista. Pero las autoridades no tenían suficientes pruebas como para detenerlos. Tras varios meses, el caso quedó sin resolver. Mientras los 3 casos eran investigados por 3 dependencias diferentes, todos cayeron bajo la jurisdicción de la oficina del fiscal de distrito del condado de Wichita. Barry Maca recién había sido elegido fiscal de distrito y había comenzado a trabajar solo unos días luego del asesinato de Terry Sims. Los asesinatos sin resolver no lo dejaban en paz. El terror por el que pasaron en los últimos minutos de sus vidas me motivó a encontrar al responsable de las muertes. Hola. Pero los investigadores de cada uno de los casos habían agotado todas sus pistas y no había nada que Maca pudiera hacer. Más de 10 años pasarían hasta que se descubriera algo relacionado con los asesinatos. En 1996 habían pasado más de 11 años desde los asesinatos de Terry Sims, Tony Gibbs y Ellen Blau en Texas. Buscaré por aquí, ¿de acuerdo? La policía aún no tenía sospechosos viables de los asesinatos. Pero el avance en los procedimientos forenses hizo que el fiscal de distrito del condado de Wichita solicitara nuevos análisis de las pruebas de 2 de los 3 homicidios. Parte de las pruebas se le enviaron a Glenn Unash, un investigador de huellas dactilares del laboratorio del Departamento Tejano de Seguridad Criminológica Pública. Descubrió parte de una huella en una de las tenis recogidas en la escena de la muerte de Terry Sims que había pasado desapercibida. No pertenecía a Terry Sims. Sin embargo, no había suficientes detalles como para realizar un análisis completo. Durante los próximos 3 años, examinó una serie de impresiones sospechosas que le habían sido enviadas por la oficina del fiscal de distrito de Wichita y las comparó con las encontradas en las tenis de Terry Sims. No identifiqué a ninguno de los sospechosos que me habían enviado. Les informé que la huella parecía ser la segunda o tercera coyuntura u otra área de la palma. Comenzaron a enviarme huellas de palmas, las comparé y aún así no pude identificar la huella. Al mismo tiempo, los análisis de ADN de las muestras biológicas de los casos de Sims y de Gibbs se estudiaban nuevamente en el Centro de Genes de Dallas. Una nueva tecnología, análisis de PRC, polimeración de reacción en cadena, podría darle a la científica forense Judy Floyd resultados importantes. Los requerimientos no eran muy estrictos. Pudimos utilizar este viejo y degradado ADN y obtener un perfil genético del perpetrador. El nuevo proceso de ADN descartó a todos los antiguos sospechosos, incluyendo a Danny Wayne Loughlin, quien 10 años antes había ido a juicio por el asesinato de Tony Gibbs. Pero apareció una prueba convincente. Las muestras biológicas recogidas de ambas víctimas provenían del mismo individuo. La nueva tecnología y el avance en ciencia forense habían vinculado 2 casos aparentemente sin relación. Ahora había pruebas de que un asesino en serie había acabado con las vidas de Terry Sims y Tony Gibbs. El fiscal de distrito, Barry Maca, se preguntó si algunos de los otros casos sin resolver estaban relacionados. Comenzó a inspeccionar cuidadosamente los archivos. Uno atrajo su atención, el de Ellen Blau. Maca notó que las circunstancias de su asesinato eran similares a los homicidios de Sims y de Gibbs en cuanto a las tenis, los cordones atados y sus cuerpos desnudos. El 12 de enero de 1999, Maca le solicitó a su investigador John Little que revisara los 3 casos y que tratara de elaborar a un posible sospechoso. También le dio a Little una posible pista. Aunque las víctimas habían sido halladas en diferentes jurisdicciones policiales, todas vivían en una relativamente pequeña zona geográfica. Sí, eso tenemos que hacer. Debido a la proximidad,
Creí que la persona responsable de sus muertes debía tener conexiones con el vecindario. También se lo recalqué a John y le pedí que revisara los archivos y que tratara de encontrar a alguien que se relacionara con el vecindario, alguien que pudiera estar involucrado en los casos. Little comenzó estableciendo relaciones entre las mujeres. No le llevó mucho tiempo descubrirlo. Notó que todas tenían las mismas características físicas. Las víctimas tenían casi la misma edad. Todas ellas medían aproximadamente 1,50 m. No más altas, todas pesaban 55 kilogramos o menos. Todas parecían tener las mismas características. Un nuevo patrón estaba emergiendo y sugería que las 3 mujeres habían sido asesinadas por la misma persona. Luego encontró un nombre en el archivo de Ellen Blau, un hombre llamado Farion Wardrip. Bajo arresto por un cargo de asesinato en 1986, Wardrip le había dicho a la policía que conocía a Blau. En ese entonces no significó nada para la policía. Little se preguntó si ahora significaba algo. Descubrió que Wardrip había trabajado como empleado de limpieza en el mismo hospital que Tony Gibbs. Los registros mostraban que había dejado ese trabajo 4 días antes que la primera víctima, Terry Sims, fuera hallada asesinada. Los investigadores continuaron con su trabajo y descubrieron más conexiones entre Wardrip y las 3 mujeres. Había vivido en un apartamento abajo del de Ellen Blau. El apartamento quedaba a 2 calles del lugar donde Terry Sims había sido asesinada. Cuando Ellen Blau fue asesinada, Wardrip ya no vivía en su mismo edificio. Se había mudado a una casa que quedaba enfrente del lugar donde ella trabajaba. ¿Será él? Sí. Las autoridades habían ubicado a Wardrip en el vecindario y establecido relaciones entre él y las víctimas. Estaban muy lejos de probar un asesinato, pero ahora sentían que finalmente estaban en el camino correcto. Un estudio de los antecedentes de Wardrip confirmó que había estado preso por asesinato. Había confesado haber matado a una mujer de Wichita Falls en 1986. De acuerdo a los registros, se había fugado a Galveston, pero allí se entregó a la policía. Lo que quiero decir es que creo que hay que tomar esto en serio. Condenado a 35 años en prisión, Wardrip había salido bajo palabra en 1997. Durante los 11 años que estuvo preso, en Wichita Falls no hubo asesinatos similares a los de Sims, Gibbs o Blau. Y sentí que era un sospechoso importante. No tenía dudas. Pero la única manera de descubrir si él era el responsable de los asesinatos o no era obteniendo una muestra de ADN. Aunque las pruebas circunstanciales acusaban a Wardrip, no eran suficientes para obtener una orden de la corte para obligarlo a dar una muestra de ADN. Maca y Little decidieron intentar recoger la muestra clandestinamente. El plan requeriría seguirlo. Los investigadores se contactaron con las autoridades de la libertad condicional de Wardrip para obtener más información. Se enteraron de que Wardrip vivía en Olney, Texas, donde enseñaba en una escuela los días domingos y trabajaba en una empresa de mosquiteros para ventanas. De acuerdo con el oficial de libertad condicional, Wardrip estaba siendo seguido electrónicamente y estaba restringido a su apartamento a menos que saliera para trabajar o para ir a la iglesia. Eso significaba problemas para los investigadores. Durante 3 días vigilaron a Wardrip en el trabajo detrás de una reja cerrada con una cadena. Parecía estar fuera de alcance. Pero el 4.º día tuvieron una oportunidad. El 5 de febrero de 1999, la reja estaba abierta y Wardrip estaba afuera. Estaba con su esposa comiendo galletas y tomando café en un vaso desechable.
Cuando arrojó el vaso en el bote de residuos que estaba junto a la reja, fue la oportunidad que estaba esperando el investigador encubierto. Este se acercó a Wardrip y le preguntó si podía tomar un vaso de allí para escupir tabaco. Wardrip le dijo que lo hiciera. De esa manera, cualquier prueba obtenida por los investigadores sería admisible en la corte. Tomó el vaso de Wardrip. Los investigadores esperaban obtener su ADN. ¿Pero unas pocas gotas de café y migas de galletas serían suficientes para probar un asesinato? Más de 12 años habían pasado desde los asesinatos de Terry Sims, Tony Gibbs y Ellen Blau en Wichita Falls, Texas. Los investigadores finalmente habían juntado evidencias tangibles y esperaban probar que Farion Wardrip era el asesino. Ahora todo dependía del Laboratorio de Investigación Genética de Dallas. Judy Floyd limpió cuidadosamente el borde del vaso para recoger la saliva de Wardrip. Cuando comparó las muestras de ADN obtenidas de los asesinatos de Sims y Gibbs, pudo establecer que coincidían. Y había más. Ella descubrió que el perfil de Wardrip era único. Él no tenía una, sino 4 características anormales en su perfil genético. Su perfil era tan extraño que uno esperaría que ocurriera una vez en varios miles de veces en la población de toda la Tierra. En efecto, pudimos decir que habíamos determinado la identidad de este individuo con las pruebas de los casos de las señoritas Sims y Gibbs. Los investigadores no se detuvieron allí. En el laboratorio del Departamento Tejano de Seguridad Criminológica Pública, Glenn Unash comparó las huellas dactilares de Wardrip con la huella parcial encontrada en el calzado deportivo de Terry Sims. Coincidían. Además de realizar una identificación positiva, Unash pudo explicar mucho más. También pude determinar cómo sostuvo ese calzado deportivo y cuándo dejó la marca. Fue en una dirección en la que el acusado sostuvo el calzado o se lo estaba quitando a la víctima. Era algo parecido a esto para poder quitarlo del pie de la víctima. La paciencia y el ingenio de los investigadores habían dado resultado. Era hora de detener a Wardrip. Nuevamente solicitaron la ayuda del oficial de libertad condicional. Bajo el pretexto de una reunión, Wardrip fue llamado a la oficina de libertad condicional el 13 de febrero de 1999. Cuando llegó, la policía arrestó a Farion Wardrip y fue acusado del asesinato de Terry Sims. Sí. Bien. Basándose en las pruebas, la policía creyó que Wardrip encontró a Terry Sims junto a la puerta del apartamento de Lisa Boone. Luego de entrar por la fuerza, le ató las manos detrás de la espalda, la violó y la mató. Farion Wardrip se declaró culpable de los asesinatos de Terry Sims, Tony Gibbs y Ellen Blau. Fue sentenciado a muerte por el caso de Sims y recibió 2 cadenas perpetuas por los otros 2. Wardrip también confesó otro crimen. En total, él había acabado con la vida de 5 jóvenes mujeres. En Texas, la culpabilidad de un asesino en serie se encontraba en un vaso desechable de café. Pero en la costa oeste, la policía debía excavar más hondo para probar un asesinato. El 7 de noviembre de 1988, en Sacramento, California, la trabajadora social Judy Moyes se comunicó con la policía de Sacramento por uno de sus clientes, Bert Montoya, de 52 años. Sí, es una de las personas a las que alojamos. Ella dijo que Bert había desaparecido de la casa de huéspedes donde ella lo había ubicado. La propietaria no estaba segura de su paradero.
La señora Moyes le dijo a la policía que la casa de huéspedes de Dorotea Puente era un refugio para personas indigentes, muchas con un pasado de alcohol y abuso de drogas. Pase, señora Moyes. Parecía ideal para Bert, una persona de la calle sin un lugar a donde ir. Es tolerable. Él tenía su propio cuarto y televisión y estaba feliz de estar allí después de haber vivido años en la calle. No me gusta este lugar. Preferiría vivir en la calle. Pero luego de unos meses, Bert comenzó a decir que quería irse. Judy Moyes no había sabido de Bert en 3 meses. Bert, tu correspondencia. La señora Puente finalmente informó que Bert se había ido a vivir a Utah con su hermano. Aquí está tu medicina. ¿La has tomado? Para Judy Moyes, eso no tenía sentido. Sabía que Bert Montoya no tenía familia. Sí. Le pidió a la policía que investigara. Usted sabe por qué estoy aquí, señora. Los oficiales interrogaron a Dorotea Puente. Parecía una mujer amable y encantadora, dispuesta a cooperar. Ella dijo que Bert se había ido a vivir con su familia de Utah. Así fue, créame. Uno de los residentes de la casa de huéspedes lo corroboró. Dijo que lo conocía. Muy bien, aprecio su ayuda. Gracias. Pero cuando el oficial se estaba marchando, el residente le entregó una nota. Adiós, que tenga un buen día. Él quería hablar. Tengo información para usted. Encuéntreme afuera. Le dijo a la policía que había visto cosas extrañas en la casa. Bert no era el único que había desaparecido. Otro inquilino, Ben Fink, también había desaparecido. Y había más. Pero sus cheques de seguridad social seguían llegando. También describió el terrible hedor que rodeaba la casa de huéspedes. Dijo que una vez había trabajado en una morgue y reconocía el olor a muerte. ¿Y dónde están esos pozos? Allí, detrás de la casa. Fue entonces cuando la policía informó sobre la desaparición de Bert Montoya. El detective John Cabrera del Departamento de Policía de Sacramento fue asignado al caso. El nombre Dorotea Puente le parecía familiar. Ella era conocida como la protectora de los desposeídos. Ella era muy respetada por sus obras de caridad para con la comunidad hispana. Venía gente de otros países para visitarla, felicitarla y hablar con ella. Y en la comunidad hispana era conocida como doctora. Realmente la apreciaban mucho. El detective Cabrera solicitó investigar los antecedentes de Dorotea Puente. Basándose en su reputación, no encontró lo que esperaba. Descubrió que la amable abuela solo tenía 59 años y tenía antecedentes penales por estafar ancianos. Había sido hallada culpable de falsificar cheques de seguridad social y haber pasado 4 años en prisión. Para los investigadores, su modus operandi era sorprendente. Obtenía los cheques colocando somníferos en la bebida de las personas. Y cuando se desmayaban, tomaba sus cheques y los firmaba. Los términos de la libertad condicional de Dorotea Puente le prohibían tener una casa de huéspedes. Eso le dio a los detectives una razón para investigar la situación más a fondo. 4 días después que Bert Montoya hubiera sido dado por desaparecido, se reunieron con Judy Moyes esperando que ella les pudiera dar más información sobre la casa de huéspedes. Ella les dijo que la mayoría de los residentes eran pobres y ancianos olvidados que vivían separados de la sociedad. Pero Dorotea Puente siempre tenía un lugar para ellos. Y además gozaba de la reputación de tratar a los inquilinos como a una familia. Moyes dijo que otros trabajadores sociales comenzaron a notar que sus clientes a veces desaparecían de la casa y nunca volvían a ser vistos. Bert Montoya era el más reciente. Tal vez algunos de los inquilinos simplemente se habían extraviado, o quizás sus familias se habían encargado de ellos. Los investigadores decidieron averiguarlo. Esto es lo que tengo de Bert. Esa misma mañana, la policía se reunió con Dorotea Puente.
Aunque no tenían una orden de allanamiento, ella amablemente les dio permiso para realizar una pesquisa. En uno de los cuartos de arriba, la policía encontró medicamentos recetados, un sedante a nombre de Dorothy Miller. Ella era una pariente mía. La señora Puente le dijo a la policía que pertenecía a una pariente que había vivido con ella por un tiempo. Los investigadores también le preguntaron si podían cavar en el patio trasero. Dorothy Miller es el nombre que acabo de darles. La señora Puente no solo les dio permiso, sino que ofreció conseguir gente para que cavara por ellos. No sabía que estaba allí. No parecía la conducta de una persona con algo que ocultar. Los investigadores rechazaron su oferta y comenzaron a cavar ellos mismos. Tras no encontrar nada en 3 fosos, comenzaron a pensar que perdían el tiempo. Pero en el cuarto foso que hicieron encontraron cal viva, usada frecuentemente para ocultar olores y descomponer rápidamente. Decidieron continuar cavando. Para su sorpresa, descubrieron lo que parecía ser el hueso de una pierna humana. A la mañana siguiente continuó la búsqueda en la casa de huéspedes. Al llegar más policías y equipos para excavar, una congregación de curiosos y reporteros se apostó junto a la casa. Alrededor de las 9:45, la señora Puente les pidió permiso para ir a la tienda a comprar café. Como había cooperado mucho y los detectives no tenían pruebas de su participación en los hechos, la dejaron ir. 15 minutos más tarde, a las 10 de la mañana, los técnicos forenses descubrieron un segundo cuerpo envuelto en una manta, enterrado bajo una losa de cemento. La condición de la manta indicaba que este cuerpo no había sido enterrado hacía mucho tiempo. Se le pidió a un policía que fuera a buscar a Dorotea Puente a la tienda de café. Ella no estaba allí. Enviamos oficiales para que averiguaran quién la había visto o hablado con ella, qué estaba pasando. Fueron hasta allí y les dijeron que ella había subido a un taxi y luego se había marchado. Eso dijeron. En la casa, los oficiales continuaron cavando. La búsqueda del desaparecido Bert Montoya había sacado a la luz restos humanos de una víctima y un segundo cuerpo enterrado. Teniendo en cuenta que varios residentes habían desaparecido, la policía temía que el patio de la señora Puente ocultara más secretos siniestros. El segundo cuerpo había sido descubierto bajo una losa de cemento que parecía estar fuera de lugar. Ahora se dieron cuenta de que más cobertizos, losas y macizos florales estaban situados en lugares poco usuales. Pronto descubrieron la causa. Laura Santos, perita forense del condado de Sacramento, supervisó la búsqueda. Debajo de cada una de estas cosas que parecían extrañas había un cuerpo. Debajo de la precaria placa de cemento había un cuerpo. Cerca del cobertizo, que parecía construido rápidamente, había un cuerpo. Luego de 3 días, las excavaciones habían llegado a su fin. Se habían desenterrado 7 cuerpos del jardín de Dorotea Puente. La policía se enfrentaba a un asesinato múltiple. Parecía imposible que 7 personas hubieran sido enterradas delante de los ojos de los vecinos sin que nadie hubiera visto nada. Esperando información de los testigos, los detectives comenzaron a interrogar a los vecinos de la señora Puente. Era difícil encontrar a alguien que tuviera algo malo que decir sobre ella. Era como pelear una batalla colina arriba. La comunidad, antes que nada, no quería aceptar el hecho de que esta pequeña mujer de cabello gris, a quien amaban tanto y que había dado tanto por la comunidad, pudiera ser responsable de la horrible tarea de enterrar personas en el patio de su propiedad. Mientras los investigadores trabajaban en el vecindario, la tétrica tarea de identificar a las 7 víctimas, 3 hombres y 4 mujeres, se llevaba a cabo en la oficina de pesquisas de Sacramento.
Se tomaron radiografías de todos los cuerpos y luego los patólogos forenses les realizaron autopsias. El forense comenzó con la víctima cuya descripción se asemejaba más a Bert Montoya. Comenzó a quitar cuidadosamente las capas de la envoltura y a identificarlas. El cuerpo, como muchos de los otros, estaba envuelto de una manera que sugería una mente metódica pero perturbada. Sábanas enrolladas con cinta adhesiva y luego colchas cosidas unas con otras, mantas, luego más sábanas y también más colchas. Recuerdo que en un par de casos había colchas azules, luego cada capa era asegurada con cordeles, cinta adhesiva o era cosida con hilo. Y luego, probablemente todo eso era encintado. Las envolturas escondían la avanzada descomposición, lo que hacía imposible establecer la causa de la muerte de cualquiera de las víctimas. Pero debido a las circunstancias, se catalogó como homicidio. La condición de los cuerpos también evitaba que los patólogos pudieran identificar inmediatamente a las víctimas. Para ayudar con la identificación, los investigadores trataron de ubicar a personas que habían desaparecido de la casa de huéspedes. Hallaron al hermano de Ben Fink, de 55 años, uno de los inquilinos que se creía que había desaparecido. Tenía una casa en Sacramento. Dijo que hacía 3 meses que no tenía noticias de Ben. Le envié una carta para saber si estaba bien. Los investigadores temían haber descubierto a Ben Fink. Esa fue la última vez que supe de él. Para construir el caso de asesinato contra Dorotea Puente, de 59 años, la policía necesitaba pruebas físicas que la relacionaran con la muerte de las víctimas. Los investigadores regresaron a la casa de huéspedes. Encontraron hilos, cinta adhesiva y una lata de café con la palabra lejía. Aquí arriba hay algo. La policía halló decenas de botellas de un sedante llamado Dalmane. Por aquí. Eso no parecía extraño en una casa llena de personas mayores. Pero los investigadores notaron que todo el Dalmane, aunque recetado por diferentes médicos, estaba a nombre de Dorotea Puente. Cuando los detalles de la investigación se hicieron públicos, la policía comenzó a escuchar a testigos que ayudaron a reconstruir la rutina diaria de Dorotea Puente. Parecía que ella era aficionada a la jardinería y se molestaba mucho cada vez que la interrumpía. También se enteraron de que ella insistía en recoger personalmente la correspondencia, particularmente a fin de mes. Ella recibía el correo porque, por supuesto, el correo contenía los cheques. Y ella tomaba los cheques y se ocupaba de todo el dinero. Los investigadores descubrieron que nadie había cuestionado dicho control. Como la mayoría de los residentes de la casa habían tenido problemas con el alcohol y las drogas, parecía una manera lógica de evitar que reincidieran en sus antiguos hábitos. La policía creyó que persuadiendo a los residentes para que endosaran los cheques a nombre de ella, la señora Puente se aseguraría de que el dinero siguiera llegando, aún luego de que los inquilinos desaparecieran. De hecho, ella recibía de 10 a 12 cheques de asistencia social cada mes, algunos para quienes hacía años que no vivían en la casa de huéspedes. La policía creyó que el dinero era el motivo de los asesinatos, pero aún debían encontrar a su sospechosa. Tal vez quieras ver esto y repartirlos por el lugar. A pesar de la búsqueda, Dorotea Puente aún estaba fuera de alcance. ¿Son todas de ella? Sí. ¡Policía, abra! El 16 de noviembre, a menos de una semana de que hubiera fugado, los investigadores supieron que Dorotea Puente estaba en un motel de Los Ángeles. Un hombre mayor llamó a la policía cuando vio su foto en la televisión. La reconoció como la mujer con quien había hablado sobre sus beneficios de seguridad social. Ella quería saber cosas como cuánto obtenía y con cuánto se quedaba. El beneficio de recibir dinero y, por supuesto, ya sabe, ella era muy curiosa. Pero ella le dijo que sabía cómo hacer que se incrementara su cuenta bancaria. Aún como fugitiva, ella no pudo resistir la oportunidad de hacer dinero. Su ambición finalmente la delató.
Dorothea Puente fue detenida. Aunque creyeron saber la causa de los asesinatos, la policía no tenía pruebas físicas para relacionarla. Además, aún se desconocía la identidad de las víctimas. Llamaron a un investigador de huellas dactilares. Comparó unas huellas con 3 de los cuerpos y confirmó que una de las víctimas era Bert Montoya. No tardó en identificar a Ben Finn y a Dorothy Miller. La ciencia había convertido a Dorothea Puente en mentirosa. Pero aún quedaban 4 víctimas sin nombres. Por favor, entrégame el informe. La policía compiló una lista de 60 personas que habían recibido cheques de seguridad social en la casa de huéspedes de Dorothea Puente. Otro informe similar a este. No pude encontrar nada. Trataron de rastrear a cada nombre de la lista. ¿Conseguiste los otros? Descubrieron que la mayoría de las personas aún estaban vivas y se habían mudado de la casa por varias razones. Pero aún faltaban algunos. Luego, juntaron las historias clínicas de cada persona desaparecida. Enviaron los documentos a la oficina de peritaje de Sacramento. Allí los patólogos forenses comenzaron la ardua tarea de comparar las radiografías de cada cuerpo que hallaron en el jardín con las historias clínicas de cada una de las personas desaparecidas. Buscaron características distintivas en los registros médicos que se pudieran relacionar con cada víctima. Encontramos anomalías en los cuerpos, irregularidades como las de una persona sometida a cirugía cerebral con una clara evidencia de una craneotomía. Otra persona tenía características irregulares en una de las clavículas. También hacía unos años que se había fracturado la parte inferior de la mandíbula. Utilizando la información de los cuerpos, pudimos comenzar a compararlos con los registros médicos obtenidos de la lista que nos había dado Seguridad Social. Las víctimas finalmente habían sido identificadas, pero a la policía aún le faltaba la pieza crucial del rompecabezas. ¿Cómo habían muerto? Hasta que no se respondiera esa pregunta, las autoridades tendrían problemas para demostrar un asesinato. Esperaban que un toxicólogo forense les diera las respuestas. En noviembre de 1988, la policía que investigaba el asesinato de 7 personas de una casa de huéspedes de Sacramento solicitó la ayuda del toxicólogo William Phillips del Departamento de Justicia de California. Sin una causa obvia de las muertes, esperaban que él pudiera determinar si drogas o venenos habían acabado con la vida de las víctimas. Phillips comenzó analizando muestras de tejidos de las 7 víctimas con un aminoácido radiactivo o prueba RIA que es sensible a algunas drogas. El resultado de las pruebas demostró que todas las muestras contenían un sedante llamado flurazepam utilizado en el Dalmane, el medicamento hallado en la casa de Dorothea Puente. Es un sedante potente que se le receta a los ancianos. Era la primera prueba física que vinculaba a Puente con la muerte de las 7 víctimas. Luego Phillips expuso las muestras al espectrómetro múltiple, el único de la costa oeste en ese entonces. El aparato utiliza la detección de iones negativos para encontrar las características particulares de pisadas o drogas particulares. Además de detectar la presencia de flurazepam o Dalmane en cada muestra, también midió la concentración de dicha droga. Pero como los cuerpos habían estado enterrados por distintos periodos de tiempo, tales concentraciones no reflejaban necesariamente los niveles de concentración en el momento de las muertes. Parte de la droga pudo haberse filtrado a través de la tierra. La droga Dalmane estaba en las muestras, pero las concentraciones variaban tanto que nadie podía asegurar si la droga había causado la muerte. Pero pude vincular todas las muestras, todos los tejidos, los cerebrales y los tejidos de los hígados con Dorothea Puente.
Los investigadores creyeron tener suficientes pruebas para acusar a Dorothea Puente por el asesinato de sus 7 inquilinos. Basándose en la evidencia, la policía creyó que ella persuadía a las víctimas para que la dejaran controlar el dinero. ¿Cómo has estado? Bien. Si se negaban, ella los invitaba a su lugar privado y les daba una bebida rociada con drogas. No lo haré. Luego ella envolvía metódicamente los cuerpos y contrataba hombres para cavar fosos en el jardín trasero. Durante sus tareas de jardinería, la mujer de 59 años se las arreglaba para enterrar a sus víctimas. El 5 de agosto de 1993, Dorothea Puente fue hallada culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado y 1 cargo de homicidio en segundo grado. El jurado no alcanzó veredictos por los otros 4 cargos. Fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo palabra. Los asesinos en serie son metódicos y saben cubrir sus huellas para poder seguir matando. Pero aún el más inteligente de los depredadores no puede evitar ser descubierto por mucho tiempo. Hoy en día, los científicos que utilizan tecnología de avanzada ayudan a la policía para detener a los asesinos con un impulso por matar de nuevo.